Cordial salud. La siguiente es la fase 5 del curso de Geopolítica, Gobernanza y Análisis de los Problemas Sociales Globales, presentado al director Juan Felipe Velázquez por el estudiante William Camilo Martínez Zanabria. En la presente fase vamos a hacer hablar un poco de los temas que tienen relación sobre la cooperación internacional en Colombia y en Latinoamérica. Para poder abordar el tema es importante que hablemos un poquito sobre el concepto de cooperación internacional. La ONU lo define de la siguiente manera: la cooperación internacional es la relación que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas. Digamos que el principal objetivo de la cooperación internacional es poder alcanzar y desarrollar crecimiento y desarrollo económico dentro de los países. Es importante decir que la cooperación internacional empieza o se establece en el mundo ya desde una forma mucho más amplia cuando se termina la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945. Dentro del concepto de cooperación internacional, como sabemos, luego de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo quedó muy afectado. Cuando hay pandemias, cuando hay guerras, cuando hay catástrofes naturales, pues los países quedan con ciertas dificultades desde toda índole: la salud, la economía, lo social. Entonces, pues es desde allí que, a partir de la firma de la Carta de San Francisco, que se establece bajo las Naciones Unidas en su capítulo noveno, dedicar o establecer un mecanismo de cooperación internacional desde el punto de vista económico y social. La Carta de San Francisco, entre otras cosas, establece ya cómo va a ser la cooperación internacional y plantea como objetivo que a nivel mundial se debe distribuir ayuda humanitaria, se debe proveer todo lo necesario para poder alcanzar el desarrollo sostenible y sus objetivos, proteger los derechos humanos, mantener la paz y la seguridad y defender el derecho internacional, que es uno de los puntos más importantes bajo este concepto. Pero bueno, otro punto que debemos tener en cuenta en cuanto al tema de cooperación internacional es que tal como se establecía al inicio, busca dos cosas fundamentales. El primero es el crecimiento económico y el desarrollo económico. En el siguiente video que les muestro acá, pues hago una explicación mucho más amplia sobre cuáles las diferencias y qué se establece bajo el crecimiento y desarrollo económico, pero quisiera abordar las más relevantes. Cuando hablamos de crecimiento estamos haciendo referencia a las partes, digamos, hacia lo cuantitativo, ¿no? A lo que se puede medir, a todo ello que tenga que ver relación con los números, con la producción. Cuando hablamos de desarrollo es más que todo a lo cualitativo. Entonces podemos decir que la cooperación internacional desde el punto de vista del crecimiento pues busca fomentar factores productivos, medir el incremento de la actividad económica de los países, observar sus ingresos y cómo se está midiendo la producción, generar los niveles adecuados de gasto y consumo y forjar crecimientos del PIB. La cooperación dentro de este concepto, el desarrollo económico, entonces lo vamos a ver como la creación de bienestar en la sociedad, el poder medir este bienestar en la población, cómo lo está viviendo, es el prestar atención a los niveles de calidad de vida, el trabajar porque el crecimiento económico no vaya a afectar el desarrollo, y para analizar la capacidad de generar riqueza por parte del bien común, o que ésta sea utilizada para toda la sociedad. Entonces los invito les dejaré el enlace en la descripción del video para que puedan entrar y mirar sobre cuál es ya a fondo la explicación de crecimiento y desarrollo económico, un punto muy importante para poder entender un poco la concepción de la cooperación internacional en el mundo. Bueno, para poder ya entonces hablar bien sobre la cooperación internacional en Colombia y Latinoamérica, es importante que miremos la línea del tiempo de la cooperación internacional. Existen diferentes mecanismos, países, organizaciones que están metidos en el tema de la cooperación internacional. No solamente la cooperación la vamos a ver desde el punto de vista de dos países que se ayudan mutuamente, hay que verla desde el punto de vista de las organizaciones. Esas organizaciones que vamos a mostrar acá son organizaciones que a lo largo del tiempo, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, ya habían establecido principios de cooperación internacional desde el punto de vista económico y social, digamos así, que también desde el punto de vista de los negocios internacionales, y es por medio de estas organizaciones que en los países, como por ejemplo en Colombia, se pueden establecer los sectores económicos.
Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es el primer órgano de cooperación internacional a nivel mundial. Se establece en 1932 en Francia, y pues está establecido para que se respeten los principios del comercio. Es por ello que este tipo de organizaciones pues establecen o vigilan o defienden el derecho del comercio y que sea un comercio justo a nivel mundial. Entonces Colombia a partir de 1932, según los documentos consultados, ya establece un acuerdo de cooperación con este órgano. Posteriormente vamos a hablar de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Recordemos que antes después de la segunda revolución industrial, pues hombre, se expande todo lo que tiene que ver con el transporte, todo lo que tiene que ver con la industria, y es a raíz de esto que se crea la UIS, como sus siglas en francés. Entonces es por ello que esta organización pues se establece a nivel mundial y pues tiene que ver con todo lo que, en relación con todo lo que es el transporte ferroviario. Asimismo, también se crea en 1942 la Federación Internacional de Agentes de Carga. Empieza ya luego antes y ya terminando la Segunda Guerra Mundial, empieza ya pues la expansión de la economía, la expansión del concepto de globalización, en donde cada vez es más importante las exportaciones e importaciones de los países, y es donde empiezan estas organizaciones a ayudar a los países en el trámite, la organización, la gestión de todo lo que tiene que ver con el transporte mercantil por vía marítima. Luego se establece ya la Oficina Internacional de Contenedores, que es una organización que va muy de la mano con la FIATA, la anteriormente explicada, y luego, pues tal como se establecía al inicio, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, pues ya se empiezan a crear los grandes organizaciones que tienen que ver con la cooperación internacional, más que todo desde el punto de vista económico, como es el Banco Mundial, que es un organismo que permite, digamos, o está muy vinculado al crecimiento, a la evaluación de los indicadores económicos de las empresas, a todo lo que tiene que ver con la macroeconomía a nivel mundial. Entonces se puede ver este tipo de organizaciones que ya empiezan a tener relación con la cooperación internacional y que obviamente han influido en Colombia. Ya luego en 1947 empieza aquí en Colombia la IATA. Recordemos que Colombia fue uno de los países pioneros a nivel latinoamericano en ya establecer relaciones comerciales con otros países, y esto desde el punto de vista aéreo. Entonces estas organizaciones comprenden o apoyan desde el punto de vista comercial a los países, y también no solamente al Estado, sino como tal a las organizaciones establecidas en él. Luego ya, de todo esto, ya con la creación de las Naciones Unidas, con el establecimiento de la Carta de Cooperación Internacional, pues estas organizaciones toman aún más fuerza y se empiezan a crear fondos económicos para el desarrollo y crecimiento de los países. Por eso es importante entender el concepto para ver el objetivo o la función o los objetos que tienen este tipo de organizaciones, como es el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? la Organización Mundial de Aviación Internacional. El acuerdo, también es importante que hablemos un poquito sobre los acuerdos comerciales y sobre todo el acuerdo, el GATT, que es un acuerdo general sobre los aranceles aduaneros y comerciales. Este GATT pues permite a los países pues tener un acercamiento mucho más acorde con lo que se establece en cuanto a su nivel de producción, sus principales productos que tienen que ver en relación con su PIB, y así se empiezan a establecer las primeras comisiones económicas para la cooperación internacional, como es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, el CEPAL. Esos organismos en su gran mayoría tienen mucha relación con la ONU. Entonces, a lo largo del video vamos a ver muchos logos que tienen que ver con las Naciones Unidas, con la ONU, con muchos organismos a nivel mundial. Seguimos con este recorrido de la línea del tiempo en cuanto a la cooperación internacional. Encontramos ya en 1960 con la Organización Mundial de Aduanas. Seguimos desde el punto de vista comercial, porque ya es a partir de los años 80 donde ya se empieza a dar un liderazgo, una fortaleza mucho más
a la parte social, a la parte, digamos así, de desarrollo económico en las organizaciones. Luego ya un poco acercándonos a nuestro territorio, en este mismo año se establece ya el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual ha desarrollado diferentes proyectos no solamente a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial, en los cuales los países latinos pues han tenido una mayor, digámoslo así, posición en el mercado internacional. Luego ya se establece la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Entonces es importante esta organización porque esta organización es, digamos así, el ente rector de la cooperación a nivel internacional. Seguimos en 1968 con el Centro de Comercio Internacional, que es una institución que también tiene relación con la Cámara de Comercio Internacional. Ya empezamos aquí, pues continuamos con el proceso de las Naciones Unidas en los mercados en cuanto comerciales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, pues digamos así que los países quedan estructurados y es por ello que es necesario que se establezcan algunos parámetros para que existan algunas condiciones y regulaciones en cuanto al comercio internacional. ¿Sí? Entonces que pues los países pues, de tanta no se vean o no se exponga su economía con el traer muchas importaciones y dañe directamente su comercio local. Entonces por eso se establecen ciertas características en la Confederación Nacional de las Naciones Unidas sobre el comercio para pues, proteger el comercio local. Luego ya siguen las comisiones a nivel mundial desde el punto de vista mercantil e internacional. Luego ya empezamos aquí a nivel latinoamericano, ya con las organizaciones del Banco de Desarrollo Latino, el cual pues permitió a Colombia, a Venezuela, Ecuador, poder desarrollar grandes proyectos en los años 70. Luego ya en 1975 las grandes naciones o los países con mayor crecimiento y desarrollo ya crean el Foro Económico Internacional, que digámoslo así un evento donde participan pues, los grandes países desde el punto de vista económico con cierta fortaleza. Entonces se plantean cómo serán las futuras economías, cuál va a ser el punto fuerte, en dónde van a ser los mercados, cuál va a ser el punto de vista de negociaciones, en dónde se va a tener un mayor parámetro de cooperación desde el punto de vista económico a nivel internacional, etcétera. Luego ya en 1975 a nivel de Colombia, pues ya crean la UNICEF, que es uno de los vamos a decir, organizaciones más importantes, y este ha permitido pues en el país estar en diferentes vamos a decir, regiones en donde todavía nos falta mucha inversión por parte del Estado, como La Guajira, como el Chocó, algunos municipios ya al oriente del país que pues no cuentan con apoyo del Estado y donde la UNICEF hace un gran trabajo. Desde el punto de vista de la historia es importante que miremos el consenso de Washington. En este pues también se establecen algunos parámetros de comercio internacional en donde se dice, bueno, vamos a colaborarle a los países, es un desarrollo, la idea es que ayudemos desde el punto de vista internacional a que ellos desarrollen algunos factores productivos. Luego ya se establece más o menos en los años 80, ya empezando la década de los 90, lo que conocemos hoy por hoy el Foro Económico Internacional. Este foro pues ya es digámoslo así, un órgano o un principio mucho más fuerte en cuanto al tema de cooperación internacional, donde ya hay como ya los principales acuerdos ya de cooperación, unos acuerdos de cooperación internacional mucho más macros en comparación con los demás. Y es así como en el año 2000 ya se establece el órgano mundial de comercio, en donde se sigue pues el tema comercial y de los negocios sigue llevando un punto muy importante desde el punto de vista de la cooperación internacional, en donde pues se establece que se debe dar una ayuda mucho más prioritaria a las organizaciones que al Estado. Luego ya, empezando aquí el tema de la cooperación internacional en el Estado colombiano, pues es importante que nos centremos desde el año 2000 hasta nuestros días. Eh, Cuando estaba terminando el gobierno de Andrés Pastrana, iniciando el gobierno de Álvaro Uribe, pues empiezan a establecer los primeros órganos de cooperación internacional, las primeras, digamos así, organizaciones del Estado, departamentos del Estado que tienen que ver con este tema. Entonces, así como se establece el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que digamos que es el principal
elemento del Estado que permite la ayuda internacional, que gestiona todos los parámetros, que es bajo la Cancillería, pues se mira qué países pueden colaborar desde el punto de vista social y económico de Colombia. Cuando ingresamos a la página del DAPRE, pues podemos ver cuáles son los proyectos internacionales de cooperación, quién pues se puede postular, cuáles son sus principales características. Es en el año 2011 cuando por medio de algunos acuerdos comerciales y también de cooperación internacional entre la Unión Europea, los países nórdicos y países ya desarrollados, se crea la acción social, que es un plan que permitió que hoy ya se conoce como prosperidad social bajo el gobierno ya de Juan Manuel Santos y posteriormente de Duque. Ya se cambia el nombre, pero la acción social estaba establecida como un sistema de cooperación internacional en donde se permitía pues dar una ayuda económica a las familias más vulnerables del país. Y hablaremos ya por último de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, que digamos que al igual que el DAPRE, pues son los organismos rectores de la cooperación internacional y es por medio de ellos que se establece este tema de cooperación internacional en el país. Entonces, ya teniendo en cuenta cuáles son, cómo fue la cooperación internacional, su tema, cuál ha sido su desarrollo a nivel del tiempo, desde dónde nace hasta dónde va, en dónde ha sido el tema en Colombia, que si bien pues, la Cancillería colombiana a lo largo de su historia ha desarrollado diferentes proyectos de cooperación, pero a nivel del año 2000 hasta nuestras épocas, estamos hablando de más de 20 años, es donde ya se ve un poco más de la cooperación internacional. Es por ello que quisiera tocar, digamos, un poco el tema, continuando la historia de Colombia, y quisiera comentarles un poco sobre el proyecto de Paz Dentro. Luego de la firma del acuerdo de paz de Colombia con las FARC, como ustedes saben, la Unión Europea pues, estuvo muy pendiente, ha sido un garante de este acuerdo y plantea en algunos municipios del país pues este proyecto del Paz Dentro. ¿Qué es lo que quiere el Paz Dentro? Es un proyecto de cooperación internacional en donde se busca recuperar la confianza de las comunidades víctimas del conflicto. Este proyecto busca que más de 3.000 familias productoras de café pues tengan un apoyo financiero directamente de la Unión Europea con más del 80%, permitiéndoles también pues llegar a darles, a explicarles cómo es la capacidad técnica de la Unión Europea y con qué fin. El fin es que con todo esto el café colombiano de las comunidades pues, que han estado son víctimas del conflicto armado en tierra adentro, entonces puedan exportar y puedan crear su propio producto del café y llegue directamente al café, llegue directamente el café a la Unión Europea, a los países europeos, y con ello pues se puede apoyar esos proyectos de reintegración de las personas combatientes y pues así fomentar la cooperación internacional entre Colombia y la Unión Europea. Otro de los digámoslo así, proyectos de cooperación internacional mucho conocidos en Colombia es el fondo de la Magna Carta de los Derechos Humanos y de la Democracia de pues, la Embajada Británica, del Reino Británico, de Inglaterra. Esos países pues han creado un proyecto de fomento de desarrollo y de respeto de los derechos humanos, en donde pues se busca es desarrollar en el país proyectos que permitan desarrollar los valores democráticos y el Estado de Derecho. También que en Colombia se proteja todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, el cambio climático, la eficiencia energética y la competitividad en los mercados energéticos. Asimismo, que es bajo estas iniciativas, pues se crea un buen gobierno, existe la competitividad en la infraestructura y la energía, y este fondo pues está orientado a fortalecer la capacidad del gobierno y la sociedad civil, perdón, en la promoción y protección de los derechos humanos. Recordemos que en Colombia este es un tema muy álgido y por ende la Embajada Británica desde hace algunos años ha desarrollado este proyecto que está muy enfocado a los territorios en Colombia que actualmente tienen algún tipo de conflicto propio pues, del postconflicto y las residencias que aún existe de los grupos armados colombianos. Entonces es por ello que pues el gobierno británico desarrolla el proyecto de la Magna Carta, que no solamente está en Colombia, sino en otros países en vías de desarrollo, y lo que está vinculado es el medio ambiente,
y al respeto a los derechos humanos, y que las sociedades se integran mucho más con el Estado. Recordemos que en la fase 4 se planteaba, bueno, bajo el ensayo de qué manera pues la sociedad puede estar un poquito más integrada con el gobierno. Entonces estos tipos de proyectos también van muy en la mano con el concepto de gobernanza, para que las sociedades pues se integren mucho más al Estado, se integren mucho más en la toma de decisiones, y es así que se pueda generar pues un cambio en el paradigma de gobierno y de las formas de gobierno, y que pues la participación de la sociedad colombiana sea aún mayor en la toma de decisiones. Ya desde el punto de vista de la cooperación en América Latina, pues es importante establecer pues cuáles son los organismos. Encontramos, pues, aunque si bien estos digamos así, acuerdos y organizaciones como están desde el punto más que todo comercial, también vienen desde el punto de vista social. Entonces vamos a encontrar que a nivel latinoamericano local ya vamos a ver al LADI, la Alianza para el Pacífico, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, y son estas organizaciones que han pactado o han desarrollado también proyectos de cooperación internacional, como lo es el, el acuerdo o convenio o proyecto de igualdad de género. Este proyecto pues lo desarrolla el gobierno español, donde se busca pues que haya una igualdad en cuanto pues en las sociedades, en donde hay un intercambio de saberes. Por supuesto que esto permite una igualdad de género, es decir, que las mujeres también estén pues, esa brecha que existe entre hombres y mujeres pues ya se abolida, y que por lo menos las mujeres puedan acceder mucho a una calidad de trabajo mucho mejor, que puedan acceder a la educación, que puedan acceder a muchas de las cosas que los hombres en América Latina tienen y las mujeres aún no. El fortalecimiento del trabajo doméstico, que se valore, que la mujer obviamente es muy importante en la sociedad y en la familia, y el desarrollo de las mujeres como tal, que se les permita pues generar confianza en la sociedad, que haya mucho más respeto por parte de los hombres hacia las mujeres, y demás proyectos técnicos que van a permitir, por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ECIT, trabajar en Mercosur y en los territorios que la comprenden, y bueno, los gobiernos que lo comprenden, estrategias y prácticas que permitan el intercambio de saberes, ideas y experiencias para combatir el sistema patriarcal que aún existe en algunas regiones de Latinoamérica. Con ello culminamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Muchas gracias.